Ya tienes 30 años o más de 30 y empiezas ya a notar ciertas lineecitas finas, ciertas manchitas superficiales, empiezas a ver ciertos cambios ya en tu piel, en tu flacidez, en tu textura y demás. Pues en este video te voy a decir esos tratamientos que son ideales para esta edad de los 30 y que te van a ir supremamente bien. Vamos con el video. Las marcas en el mercado, pero es toxina o también el Pure Resin. ¡No! Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y en este canal exponemos todo acerca de la estética y tratamientos para una piel sana. En este video te voy a traer esos tratamientos estéticos que son geniales para esta edad de los 30. Debemos entender que los 30 años, la verdad, las personas ahora en esta época son bastante jóvenes. Yo tengo 34 años, aparente esa edad, díganmelo en los comentarios. Creo que es muy obvio que sí. Pero bueno, en estos 30 años generalmente la gente, las personas ya alcanzan una independencia económica y ya están viendo cositas a nivel físico que quisieran mejorar y empiezan a ver qué pueden invertir en ellos mismos para verse aún muchísimo mejor. Entonces aquí les voy a decir esos tratamientos que son excelentes para personas de este rango de edad. Comencemos. Bueno, el primero de todos, el más famoso de todos, obviamente es pues la toxina botulínica o Botox. Generalmente las personas después de los 30 años, aunque ya les he dicho varias veces que la edad que uno debe empezar a usar toxina botulínica no depende de cuántos años tienes, sino de esa fuerza muscular cuando gesticulas. Bueno, hay que entender en que entre más fuerza muscular, más gesticulación y obviamente más fragmentación del colágeno que genera esas líneas de expresión. Ahora, generalmente, pero por lo general siempre, después de los 30 años, pues ya se empiezan a notar ciertos surcos finos, en especial en la región de la frente y en el entrecejo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, lo ideal de la toxina botulínica es evitar que se lleguen a formar estos surcos. Obviamente es inevitable, pero que se formen a muy temprana edad. Sin embargo, si ya lo estás presentando, si ya empiezas a ver ciertas linecitas finas enfrente, en tu entrecejo, región periorbitaria, pues empieza desde ya a usar tu toxina botulínica. Recordemos que es esa toxina botulínica, es un neuromodulador. Lo que va a hacer es evitar esa liberación de acetilcolina para que el músculo pueda contraerse. O sea, hace un tipo de parálisis muscular. Oye, despacio, cerebrito. Lo ideal obviamente es que tengas igual después de la aplicación un cierto tipo de gesticulación, pero que no sea tan fuerte para que ese colágeno no se fragmente tan rápido, y así vas a tener un envejecimiento mucho más lento y esos surcos no se van a formar de esa manera pues tan rápida. Otro recomendadísimo pues para este rango de edad pues es que empiecen a considerar los bioestimuladores. ¿Qué es bioestimulador? Bioestimulador consideramos nosotros generalmente ciertos tipos de rellenos dérmicos, o sea, son infiltrados en la piel que lo que van a hacer es bioestimular colágeno, o sea, van a dar señales a sus fibroblastos para que estimulen más colágenos y también fibras de elastina. ¿Para qué queremos eso? Pues para mejorar la textura y la luminosidad de nuestra piel, evitar tanto esa flacidez de pronto a temprana edad. Bioestimuladores hay varios, sin embargo yo les recomiendo dos principalmente. Una es la hidroxiapatita de calcio, que su nombre más común pues lo encontramos como marcas como Radies, pero también tenemos el ácido poliláctico, que su nombre también comercial, el más frecuente pues es Sculptra. Estos dos lo que van a hacer, tú de pronto no lo vas a notar, inmediatamente te lo aplicas. Bueno, pero después de los 2 o tercer mes ya va a empezar esa formación de nuevo colágeno. O sea, tú te vas a ver tu piel mucho más luminosa, la elasticidad de pronto no va a ser tan alta, ¿sí? O sea, va a mejorar la elasticidad y la flacidez y en sí la textura. Debemos entender que después de los 25 años, por lo general empezamos a producir menos colágeno. No es que no produzcamos colágeno después de los 25, de hecho producimos colágeno toda nuestra vida, solo que después de los 25 años pues es mucho menor esa proporción en producción de colágeno. Bueno, entonces si estamos con una producción de colágeno pues menor, lo ideal es que bioestimulemos esa producción, y los bioestimuladores como la hidroxiapatita de calcio, el ácido poliláctico son excelentes, se los recomiendo que se lo puedan aplicar de ideal de pronto cada 6 meses, pero si no es posible de pronto cada año, y sería también lo mejor
mejor de pronto para las personas de este rango de edad, para que evitemos esa flacidez temprana, cambios en la textura y sobre todo que mantengas una piel mucho más luminosa y tersa. Otro súper recomendado procedimientos estéticos en este rango de edad pues es todo lo que conlleva la armonización facial. O sea, si tú quieres realizarte tu rinomodelación, perfilar o aumentar el volumen de tus labios, proyectar tu mentón, definir tu contorno mandibular, darle un poquito mejor proyección a nivel de los pómulos, pues esta edad es genial. Si bien antes en el rango de los 20 años pues es súper precioso realizar este tipo de procedimientos, en el rango de los 30 años también va genial. Hay muy poca flacidez, todas las estructuras igual se suelen mantener donde deben estar, entonces perfilar un rostro es menos costoso y es mucho más bonito también el resultado. O sea, es mucho más armónico el resultado que se vaya a realizar de rellenos dérmicos pues con ácido hialurónico. Entonces, si estás pensando en pronto hacerte ciertos retoques para mejorar aún más cómo te miras, pues esta es la edad precisa para hacer todos esos procesos de rellenos dérmicos con ácido hialurónico para armonizar tu rostro. Otro tratamiento que te recomiendo muchísimo si estás en este rango de edad de los 30 pues es manejarte todo tipo de manchas. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente a esta edad pues ya empezamos a notar manchas superficiales tipos léntigos simples o ciertos léntigos solares o manchas café con leche. Bueno, todo este tipo de manchas por lo general son pigmento superficial. ¿Qué quiero decir con superficial? Que el tratamiento va a ser mucho más efectivo y muchísimo más rápido. Debemos entender que nosotros en la edad de los 30 todavía ese recambio celular, ese recambio de la piel se mantiene un poquito elevado, o sea, va a estar alrededor de los 28 a los 30 días. Todo procedimiento y tratamiento que realicemos, pues ese recambio de melanina va a ser aún mayor, o sea, va a ser muchísimo más efectivo. O sea, si te empiezan ya a salir ciertas manchitas, esta es la edad precisa para manejártelas. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Y por último, pues no es un tratamiento estético que realizamos nosotros como doctores en cabina, pero sí debe ser fundamental y es pues tu rutina de skincare. Bueno, es fundamental las cremitas que uses en casa diariamente y a esta edad aún más. Bueno, entonces debes tener tu limpiadora para tu tipo de piel, por eso siempre debe ser indicado por tu doctor. Déjala en la ducha, tenla ahí, con eso te lavas el rostro, sales de tu baño y obviamente te vas a aplicar un serum que principalmente sea antioxidante y controle un poquito ese pigmento y le dé luminosidad a tu piel. Yo recomiendo muchísimo en este rango de edades la vitamina C. Recordemos que la vitamina C puede estar en concentraciones del 5 al 15%. Yo por lo generalmente lo manejo, lo envío entre el 10 y el 15%, pero esto depende del tipo de piel que manejes. Es fundamental. También obviamente, súper importante, pues tu protector solar y en la noche también que te puedes hacer un lavado de tu piel. Bueno, puede ser con la misma limpiadora que usas en la mañana o de pronto te recomiendo una más suavecita que sea tipo micelar en las noches y de ahí usas tu serum en la noche. En la noche, ¿qué les recomiendo ya a estas edades? Empiecen a usar retinoides. ¿Cómo cuáles? Como el retinol. Recordemos que el retinol es uno de los componentes más estudiados de todos, ¿sí? Y aumenta ese recambio celular. O sea, tu recambio de la piel va a ser mucho más rápido. Eso nos va a ayudar tanto pues para pigmento como para antienvejecimiento y es fundamental. Bueno, los retinoides son excelentes. También a veces son asociados o pueden asociarse también con ácido hialurónico que nos genere más hidratación y vas a tener un envejecimiento mucho más lento y en sí tu piel va a notarse pues muchísima más tersa y mucho más luminosa. Súper recomendado, la rutina es fundamental. Y estos fueron mis recomendados. Recuerda que la edad de los 30 años es una edad súper bonita para realizarse procedimientos estéticos. Obviamente acuda a profesionales que sean expertos en estos temas, doctores que manejen muy bien sobre todo la parte de rellenos dérmicos y los resultados te van a encantar. La verdad son súper agradecidos en este rango de edad. No olvides el cuidado de tu piel y los demás tratamientos que te mencioné. Bueno, y como siempre, no olvides en seguirme en mis redes sociales. Estoy por Instagram, también por TikTok. No olvides suscribirte, darme un like, activa esa campanita y te espero en un próximo video. Chao, chao.